En este 2021 se cumplen 50 años, medio siglo, de una serie de acontecimientos históricos que marcaron al país. Por eso Canal 5 decidió hacer este ciclo de programas especiales en el que vamos a repasar varios de aquellos acontecimientos. En 1971 Uruguay vivía una campaña electoral muy polarizada, llena de novedades. Había nacido el Frente Amplio, surgía con mucha fuerza el caudillismo de Wilson Ferreira Aldunate y Pacheco Areco intentaba la reelección. En ese clima, en septiembre de ese año ocurrió un hecho que generó una gran conmoción. 106 tupamaros y 5 presos comunes fugaron de aquí, de la cárcel de Punta Carretas, por un túnel que desembocó en la casa en la que vivían dos señoras. La casa del fondo también había sido copada. Eran las 7 de la tarde del día 5 de septiembre de 1971. Yo estaba con mi madre en una pieza acá del frente y veo a mi vecino del fondo. Nosotros tenemos un apartamento en el fondo de la casa. Y veo a mi vecino que me hace señas por la ventana con otra persona. Entonces yo le abrí si era mi vecino. Y entonces pasamos para acá, para el comedor, y no me decían nada. Yo digo, ¿qué pasa? Y mi vecino me dijo, mira, dice, estos muchachos son tupamaros y necesitan la casa para un trabajo. Y mi madre, como dueña de casa, que sintió lo de trabajo en la casa, y dijo, ¿qué trabajo? Yo no mandé a hacer ningún trabajo. Dice, sí, doña Elena, después le van a explicar, qué sé yo. Y allá marchamos a la casa de Billy, al apartamento, y estuvimos retenidas desde esas 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana siguiente, sin saber por qué ni para qué. Nadie nos pidió explicación, no nos dio explicaciones ni nos pidió permiso, para nada. Ahí quedamos con otras personas que fueron viniendo de la casa, y éramos 6 personas que ahí quedamos en esa habitación, controladas, vigiladas por una persona armada, pero perfecto el tratamiento, no tenemos absolutamente nada que decir, ni de los tupamaros ni después de las autoridades policiales y del ejército que intervinieron, porque nosotros podíamos aparecer como cómplices. A la casa, cambiarse de ropa. La casa tenía un muro al fondo que daba a otra casa que también fue tomada, y por la otra calle es que se salían para diferentes destinos. Tenías que repartirlos a todos. Hay que repartir, sí. Entonces, mono, en una noche por todo Montevideo, con casas que tengan seguridad y cobertura. Esa es otra historia, y además había que abastecer a todos los que salían. La única cosa que no le podíamos dar era documentos. Después se quedaron en las casas hasta que le hicieron unos documentos yutos que eran de calidad tal que la policía los identificaba porque no tenían los errores que tenía la cédula original. Las tareas fueron surgiendo en el curso de ese proceso de excavación.
Yo me especialicé en principio en hacer heladeras. Heladeras le llamamos los agujeros que comunicaban celda con celda. Que incluso, yo me acuerdo en la celda nuestra, la 270, estábamos 3 compañeros, el querido Flaco Listre, José Pedro Lopardo y yo. Y en la celda 270 estaban Mujica, el Loco Iglesias, que falleció hace poco, y el Cabeza Mongabura. Y un día, porque así son las cosas, a veces me dice el Pepe, vamos a hacer un agujerito en la pared para hacer un berretín, si sienten ruido, sí, hagan lo que quieran. Después viene con ese estilo socarrón de él. No, mirá que el agujero va a ser más grande y va a llegar a la celda de ustedes. Como un fierrito lo estaban haciendo. Bueno, conseguí yeso para disimular el agujero y después pintar un poco arriba, pinten un poco arriba. Sí, no hay problema. ¿Vale? En esa época teníamos el sí muy fácil, ¿no? Después dice, vamos a cortar la pared. Bueno, ¿cómo la cortamos? Dice, vamos a hacer riendas con los elásticos de la cama y con esa rienda le ponemos un palito, un manguito de madera y la serruchamos. Bueno, el resultado era que serruchábamos 1 centímetro, se recalentaba eso, se rompía, caíamos de culo. No resultaba. Hasta que nos dimos cuenta de que esa cárcel, que estaba construida en 1915, nosotros pedíamos eludir los ladrillos a través de la argamasa. Entonces era muy fácil entonces cortarlos. Y los cortábamos sobre un aro de hierro que quedaba en el medio, que era donde primitivamente se colgaban las camas de los presos en celdas que primitivamente eran individuales. Y a partir de ahí yo estuve en otras celdas, hicimos cambios para un poco orientar el trabajo de boquetear la pared. Y después trabajé como bolsero, porque utilizábamos bolsas que las hacíamos con pedazos de tela, sábanas y todo lo demás para acumular la tierra. Y trabajé incluso haciendo trenzas para las lingas. Los oficios eran múltiples. Estaban los excavadores, y la disciplina era muy estricta, y autoconsciente, ¿no? Nosotros teníamos amigos en la Facultad de Arquitectura a muy alto nivel profesional, por decirlo de alguna manera. Entonces, sin decirle de dónde, ni qué, ni cómo, le pedimos que nos prepararan una propuesta, un proyecto de cómo trabajar un túnel. Demoraban, mirá, no tenemos tiempo. Y bueno, finalmente me alcanza. Me llegan, bueno, una carpeta con papel de ese finito que tapa los dibujos y media docena, el túnel con unos troncos que aseguraban que no cayera, el problema de la luz, lo único que te diría que hasta un retrete había hecho. Era una cosa impresionante, pero esto es una barbaridad, les digo. ¿Y cuánto lleva? No, eso para hacerlo bien, unos 6 meses. Tenemos 20 días, no jodan. Y se hizo en 20 días. Los compañeros le dieron. Crearon herramientas, el viejo Julio, el Inge, eran maestros en esas cosas. Entonces hicieron, cuando faltaba aire, crearon una bomba de aire. Fabricaron sus herramientas y había algunos compañeros que estaban locos de la vida porque los mandaban a trabajar siempre. Y bueno, y después a cierta hora de la noche
empezaron a escaparse. Entonces, primero, el que nos vigilaba a nosotros interfería en la radio policial. Él escuchaba, porque se había producido, los mismos tupamaros creo que fueron, que produjeron un tumulto en La Teja, que quemaron ómnibus, había los pinchos esos en las calles, como se llama. Fue un tumulto muy grande que distrajo la atención de la policía para allá. Claro, eso lo dedujimos después nosotros. Y efectivamente el que nos vigilaba, como digo, que interfería la radio policial, él sentía, los que estábamos ahí sentíamos también. Sale un camión del batallón 13 con efectivos para La Teja. Salen 2 patrulleros de la comisaría tal para La Teja. Entonces distrajeron la atención de la policía para allá, para trabajar acá tranquilos. Y ellos hicieron sus cálculos precisos. Por ejemplo, la guardia que pasaba alrededor de la cárcel, ellos controlaban cuando pasaba la guardia cuánto demoraba, y en ese intervalo era que hacían los ruidos, porque no podían romper el piso, yo qué sé. Mientras en el silencio de Punta Carreta se producía la fuga, en la zona de La Teja se desarrollaba el Plan Tero, una serie de violentos incidentes que concentraron la atención de la policía y la alejaron del penal. Hicimos una acción de dispersión en el Cerro de La Teja. Se creaban acciones y iba la policía y lo regábamos de Miguelito y sacamos de circulación el 60%, como decían los partes radiales de la policía, de los vehículos. Digamos, tocábamos y además poníamos el foco en otro centro. La planificación de los tiempos fue muy importante, porque nosotros teníamos que hacer un trabajo que era muy grande, con medios materiales rudimentarios, en el menor tiempo posible, en el tiempo más corto posible. Es así que las excavaciones se comienzan el 13 de agosto y terminan el 5 de septiembre, y por un imponderable que hay. La fuga es el 6. Del 5 al 6 fue el único momento que tuve cierta incertidumbre de que eso pudiera salir, porque sucedió de que en las cercanías que se habían estacionado los autos que nos iban a llevar a las viviendas destinadas a nosotros, hubo un incidente de un compañero, obviamente un auto que esté horas ahí, un incidente con un policía, y bueno, eso hizo que se levantara toda la... Eso fue el día de la fuga, por eso no tuvimos que ir en camión a las 5 de la mañana, porque se levantó todos los coches. El día anterior, el compañero que distribuía los contactos, un compañero que lo mataron, Aurelio, que iba en una moto, tuvo un accidente. No llegó a distribuir los contactos. Y se despertó de madrugada en el hospital y tenía todos los planos, los contactos. Y alguien se había ocupado, él no sabe quién porque estaba inconsciente, de ponerlo plegadito entre su ropa. De manera que él se levantó, se puso la ropa, agarró las cosas y se fue. Pero al no llegar el contacto que iba a indicar dónde tenían que estar los coches, obviamente que se abortó el operativo ese día y quedó para el otro día. Lo primero que hubo que organizar desde nuestro lado fue cómo sacábamos a todo el mundo, ¿no? Entonces se organizaron, cada columna de Montevideo tenía asignada una zona de Montevideo para resolver eso. Y eran cadena de autos, ¿no? Entonces el vehículo que sacaba a los compañeros de la casa que se había copado tenía que llevar, ya tenía distribuido todas las rutas para dejar de a 2, de a 3 presos, ¿no? Y las cadenas de autos estaban definidas en calles muy secundarias. Había un auto por cuadra, un auto en cada esquina, por ejemplo.
esperando de tal hora a tal hora con un chofer. El problema que tuvimos, que ese fue muy grave, es que los compañeros que venían haciendo el túnel calcularon mal la subida del túnel una vez para llegar a destino. Se comieron aproximadamente un metro y medio, porque se olvidaron de que la casa por donde iban a salir estaba un nivel más alto que la calle. Había 3 escalones, digamos, de nivel de la calle hasta el living de la casa. Entonces los compañeros que estaban adentro de la casa no sentían nada, ponían el estetoscopio en el piso para ver si sentían alguna rascada o algo y no, nada. Por allá se sintió algo, entonces empezaron a ayudar haciendo el agujero de afuera adentro. Entonces, ¿eso qué pasó? Tardó la salida concreta como 2 horas y media. Entonces llegó el límite de que tenían que venir los compañeros a cada lugar asignado y no llegaban. Entonces el límite se sobrepasó y los coches se tuvieron que ir. Todos los autos pensados para llevar de a 2 o de a 3 tuvieron que irse, abandonar. Es más, yo estaba en una de esas cadenas y pensé que la fuga no salía, que había fallado como había fallado 4 días antes de que se realizó también. Y aquí que no, la fuga siguió. Entonces al final se fueron un montón de compañeros en un camioncito y los distribuyeron como pudieron y un grueso núcleo de compañeros terminaron acá en Ciudad de la Costa, en un chalet. Y recién al otro día se empezó a hacer, digamos, la distribución para los distintos lados de los compañeros. Pero eso fue un inconveniente muy serio en ese momento. En el momento de la fuga, estaba secuestrado el embajador británico Geoffrey Jackson. Su inmediata liberación, luego del operativo, dio motivo a suspicacias sobre un eventual canje. El MLN lo niega. Por esos días, Mauricio Rosenkopf estuvo con Salvador Allende en Chile, quien le pidió por la libertad del embajador. Pero no lo digo yo solo, ¿eh? Lo han dicho otros después, ¿no? La fuga por Punta Carreta fue una negociación por una mediación de Inglaterra con el presidente Allende para canjear al embajador Jackson por la liberación del Tupamad. Eso fue notorio, fue evidente, ¿no? Después pasa a ser dirección nacional y que en mi recorrida yo no pude nunca comprender de cómo se pudo conquistar esa situación, cómo se podían hacer cosas, pero hay que ver que en todo se manejaban las cosas. El personal que no tenía retribución adecuada, incapaz en todo sentido, con una moral muy baja, sin ningún tipo ni medio de comunicación, con una acción muy inteligente de parte de los integrantes del movimiento, que se extendía a la captación del
traía en aspectos industriales, ¿sí? Para ser entendido, y que después se vivía en el preso común. ¿Sí? Para los presos comunes, aquello era una exteriorización de sensibilidad que le llamaban el estómago. Entonces les permitía un tipo de accionar en la que incluso un desprendimiento de que se pudiera completar una fuga de esas características sobre sí mismo, que después se repite también en una segunda instancia del hospital. Quienes decían que en realidad estaba todo arreglado, la fuga. Ese es un tema que recurrentemente me han planteado algunas personas. Me lo han planteado. Y creo que es una teoría que como tal, en términos abstractos, es de recibo, porque inmediatamente después de la fuga de Punta Carreta, incorporan a las Fuerzas Armadas a la represión contra lo que llamaban la subversión. Ahora, lo que a mi juicio refuta esa teoría es el hecho de que en 50 años, medio siglo, mucho tiempo, no haya habido un solo documento desclasificado, un solo testimonio oral o escrito de alguien que haya tenido algo que ver con esa supuesta conspiración. Y no es que yo no crea en las conspiraciones, creo en las conspiraciones, ¿cómo no? Sí, y creo que en ese momento nosotros sufrimos una conspiración con la creación del Escuadrón de la Muerte, con la creciente injerencia de la CIA y la DEA en los asuntos internos del Uruguay, quedémonos por ahí. Pero las teorías conspirativas tienen que tener algún fundamento material. Y hasta ahora yo no me encontraron 50 años con ese fundamento. Bueno, el día que se dé ese fundamento, yo las consideraré en serio, pero hasta ahora no puedo considerarlas como otra cosa que una teoría conspirativa que puede ser muy sugestiva. En el penal es evidente que ellos lograron, por dinero o temor, la complicidad de funcionarios, sin el cual era imposible que hubieran logrado hacer ese túnel. Es evidente que algo de eso ocurrió, es evidente. Ahora, luego se montan, como en todos estos episodios, y siguen montándose, todo tipo de leyendas urbanas, presuntos pactos, que yo, en el caso, no tengo la menor noticia o la menor, digamos, rastro de una posibilidad de eso. Ocurrió, como ocurre las fugas, o comprando gente o amenazando gente, y naturalmente con el apoyo de lo que les quedaba fuera de la organización. Fue una hazaña, y una frase que dejó el ñato ahí cuando estaban cavando desde la celda de Paz Caballero, que era un amigo común, y el profesor Trujillo, que era un personaje, que eran los dos que estaban en la celda, que custodiaban el agujero que iba bajo tierra. Y ahí hubieron dos percances. Primero se encontraron con una roca infinita que se avanzaba a 5 centímetros por día, a la hora que salían al recreo a jugar al fútbol. Bueno, se le llamó la batalla de las piedras, esa, la roca. Y después, en cuanto más se avanzaba, empezaba a faltar aire. Entonces, en determinado momento, alguien viene a contar que entró una ráfaga de aire, que no entendían de dónde, porque no había cloaca ahí. Entonces se va a inspeccionar, ¿y con qué se topan? Con el túnel de la carbonería del Buen Trato de Sacco y Vanzetti, cuando la fuga de los anarcos en la década del 30. La fuga tenía un antecedente. En 1931, 11 anarquistas
habían escapado por otro túnel que desembocaba en la casa vecina a la copada por los Tupamaros. Los anarquistas instalaron una carbonería desde la que cavaron el túnel. Serrana era una niña y jugaba con los hijos del italiano que encabezó la operación. Tenían buena relación de vecinos con los italianos. La nena de ellos venía a jugar con nosotros íbamos a jugar con ella. Y cuando el hombre empezó a hacer el túnel, la esposa le dijo a mi mamá: vecina, mire, no me mande a los chiquilines a jugar por ahora, dice, porque mi esposo va a empezar a trabajar en un invento y no quiere que los niños lo distraigan. Y claro, los chiquilines, por más que éramos chiquitos como esa foto, si vemos al vecino excavando, que si no, venimos corriendo a contar lo que vimos. Henry Engler era el jefe del operativo. Con un estetoscopio escuchaba el avance de la excavación. Él era el jefe del operativo. Traía el estetoscopio, vino con el que ocupó la casa y él era el que daba las órdenes. Y el estetoscopio, en vez del corazón, auscultaba el piso para ver en qué momento y en qué lugar levantaban las baldosas. Y bueno, y a cierta hora, el director del operativo, se comunicaba con la gente que ocupaba la casa de atrás, que daba para la calle Joaquín Núñez, por donde salieron, y le decía: tenés todo pronto, mirá que van 15. Y allá sentíamos los pasos, sin verlos, los pasos por el corredor, iban los 15. Mirá que van 25, al rato, mirá que van 18, mirá que van 40. Y yo decía: pero ¿y estos se están vaciando la cárcel? Una cosa inconcebible. Y bueno, hasta que a las 5 de la mañana terminó el operativo, que era un día que les vino también de medida, porque era un día de neblina, de llovizna, no había un alma en la calle. Y el último que vino, que fue el que rompió las paredes del fondo para salir por la otra calle, vino con botas, embarrado, y bueno, y ahí se terminó el operativo, y el hombre, un muchacho joven, nos ató las manos a la espalda, cada una de las 6 personas que estábamos, y nos dijo: bueno, ustedes no salgan a la calle antes de media hora, porque tenemos gente vigilando con armas largas, como diciendo, se pueden complicar la vida. Después llamen a la policía y putéennos bastante, nos dijo. Y bueno, y ahí quedamos con las manos atadas, deseando que pasara la media hora, porque teníamos teléfono, nosotros les habíamos dado un derivado a los vecinos del fondo. Digo: se escaparon de Tupamaros, estuvimos secuestradas 10 horas. Y bueno, cálmese señora, cálmese, ¿de qué número habla? No creyeron de primera la veracidad de mi declaración. Entonces ellos llamaron para confirmar al número que yo di. Y bueno, lo tuvieron en cuenta porque al rato empezó a aparecer la policía. Pero mientras tanto salimos al murete de casa, frente al muro de la cárcel, y les gritábamos a los milicos del muro: se escaparon los Tupamaros, estuvimos secuestradas 10 horas. Y nos gritaban: vayan a dormir mamados. Los milicos tampoco creían. Bueno, al rato apareció la policía, el ejército corriendo de allá de la esquina, qué sé yo. Y cuando vieron el pozo, uno de ellos, me acuerdo que dijo: pero mira esto, yo no salgo más a la calle, como diciendo, estos nos están tomando el pelo. Y el operativo se llamó El Abuso, y creo que fue un abuso. Cuando en 2016 los obreros que trabajaban en esta casona, que pasó a ser un restaurante, en Punta Carretas, en Guipúzcoa y Montero, se encontraron con esta sorpresa: un berretín. Así se llama el restaurante, El Berretín. Nadie había visto nada hasta ese momento y los dueños niegan cualquier vinculación con el pasado. Había una radio, había herramientas, seguramente vestigios de una fuga que no se pudo concretar. En el momento que lo encuentran, que están haciendo la reforma para hacer restaurante, había un almacén ahí antes de barrio, a raíz de conocidos, me invitan a ir a ver si eso es realmente un berretín. Y fui hasta ahí,
estaban en plena obra todavía. Y bajé, era un berretín en construcción, ni siquiera había llegado a la cloaca, además ahí la cloaca no daba para nada. O sea, un berretín fracasado, un intento de llegar a los caños que fracasó. Todo aquello ocurría en un escenario de extrema violencia. No pasaba un día durante el cual no ocurriera algún atentado o enfrentamiento. En aquel 1971 también hubo 2 fugas individuales de Punta Carretas y se produjo el escape de 38 guerrilleras de la cárcel de mujeres. Ya en 1970 habían escapado 13 guerrilleras. En 1972, por otra parte, ocurrió la segunda fuga de Punta Carretas por las cloacas, luego de copar el hospital penitenciario. Huyeron 15 tupamaros y 10 presos comunes. Pero igual que en el caso del berretín, también hubo otros fracasos. Pero fracasaron precisamente. La fuga del abuso se organizó a raíz del fracaso de la otra fuga anterior que se estaba planificando, se llamaba El Gallo, que era hacer el túnel desde las cloacas hacia la cárcel. Pero un día, esas tormentas típicas de verano que llueve mucho en poco tiempo, las cloacas se inundaron y los compañeros que estaban abajo casi se ahogan. Pudieron zafar, ¿no?, por otro caño más grande, eran los caños muy chicos ahí alrededor del penal. Y terminaron todas las cacharpas, digamos, de las herramientas de la fuga en Punta Carreta, en el mar. En esa época salía ya directamente la cloaca al mar, ahí en Punta Carreta, hasta el punto que me acuerdo clarito, un titular de una foto en el diario El País, en la primera plana, flotando todas las cosas nuestras, y el ministro del Interior de la época que dijo, bueno, esto iba a ser una fuga, hay que llevar a los presos a Isla de Flores. Entonces ahí surge la idea de la Isla de Flores, eso fue en el verano del 71. Entonces rápidamente había que pensar en otra fuga, porque eso sí, una vez que si nos llegaban a llevar a Isla de Flores, olvídate de la fuga, ¿no? Entonces eso cambió todos los planes de la fuga y ahí empieza el abuso, a organizarse el abuso. La fuga constituyó un éxito en el corto plazo, pero tuvo un costo muy alto para la guerrilla. Desde entonces, la conducción de la lucha antiguerrillera pasó de la policía a las Fuerzas Armadas y se creó el Estado Mayor Conjunto, ESMACO, a cargo del general Gregorio Álvarez. La fuga de Punta Carretas impactó de lleno en la campaña electoral. ¿Cuán fuerte fue ese impacto? Sobre eso hay distintas opiniones. Había esperanza. Es decir, éramos uno para todos y todos para uno. Y no pasa mucho en la vida eso. Son momentos en los que pasa eso. Si vos me decís, ¿podés ver la contracara de eso? Sí, hoy veo la contracara que el hecho de que realizáramos esa fuga nos generó cierto sentimiento de omnipotencia, que hoy lo veo. Y el sentimiento de omnipotencia, por oculto que sea, siempre es maligno, porque te da por sobreestimar sus fuerzas. Estábamos en una elección muy crispada, que el tema era revolución o democracia, y dentro de la democracia las versiones enfrentadas que se daban entre un Wilson muy opositor al gobierno y un Pacheco que representaba la autoridad. Entonces, en medio de ese debate tan fuerte, se produce la fuga del penal de Punta Carreta. Y eso fue una cosa que sobrecogió a la opinión pública. Es muy difícil siempre evocar o regenerar de algún modo en la imagen los estados de ánimo de una sociedad en un cierto momento. Pero aquello era
era como la caída del Palacio de Invierno en San Petersburgo, en Rusia. Era el Estado uruguayo que no puede ni retener a los presos. Los revolucionarios que se fugan todos. Eran 100 y tantos. Lo cual habla de dos cosas. Habla primero de que la policía había sido eficaz, porque por algo estaban todos presos. La dirigencia estaba toda presa. Entonces, quiere decir que la policía, sin ningún exceso, había derrotado básicamente al movimiento o a la dirección tupamara. Igual había acciones afuera, obviamente. Y luego ahí, la segunda cosa que también es muy importante, es que lo más relevante, es que esto lo obliga al gobierno, a 2 meses de la elección, a tomar alguna medida. Es decir, ¿qué puede hacer? Bueno, encargamos a las Fuerzas Armadas de la represión. Y eso pasa a ser un episodio muy importante. Que habíamos dejado de ser un problema de seguridad pública, para pasar a ser un problema político de primer orden, y que había que combatirlo de otra manera. Entonces creo que se activaron otros mecanismos. El Estado tiene diversos gradientes para la represividad, y a veces gradientes insospechados. La lucha antisubversiva por parte de las Fuerzas Armadas entra a escena a partir, o por lo menos hay una coincidencia en las fechas, de la fuga de ustedes. Sí. Y creo que de alguna manera, es decir, la repercusión nacional e internacional que tuvo el tema de la fuga de Punta Carretas y el Tejazo, es decir, dio la pauta de que más allá de un problema de seguridad pública, se estaban enfrentando un tema de seguridad de primer orden, ¿viste? La campaña ya estaba muy jugada, porque la fuga, si yo no recuerdo mal, fue en el mes de septiembre. Y las elecciones, bueno, en noviembre, así que no creo que haya habido una influencia decisiva. Es posible que, digamos, el hecho de que se hubiera producido ese fenómeno de la fuga haya haya determinado pensamiento en algunos electores, en el sentido de que, bueno, voy a votar a una posición más radical, en el sentido de que pueda combatir a la guerrilla Tupamara. Pero mi opinión personal es que no tuvo una gran influencia. Ya estaba muy jugado, estábamos muy cerca de las elecciones. Yo diría que en la escena electoral no influyó tanto porque estábamos cargados de episodios de gran significación política. Las crónicas de los diarios eran muy importantes, de la televisión y de todos los medios. Y ese era un episodio que sin duda yo creo que no tiene antecedentes en la historia del Uruguay y del mundo. La fuga del penal de Punta Carreta, yo creo que es un testimonio muy importante de lo que a veces en la historiografía se discute sobre la importancia del hecho circunstancial. Los positivistas en sus análisis decían, hay causa eficiente y causa coyuntural. Bueno, y en este caso es un episodio que produce enormes consecuencias, nefastas todas. Nefastas para los tupamaros, porque las Fuerzas Armadas los derrotan en pocos meses. Nefastan para las Fuerzas Armadas porque los introduce en una acción para la cual no estaban preparados. Y victoriosos se embriagan de esa victoria y terminan generando la desestabilización tremenda que se produjo. Y nefasto para las instituciones del país. Entonces, es un episodio que precipita una situación inesperadamente hacia tan distintos lugares. La fuga iba a ser era un impacto enorme desde el punto de vista político, propagandístico, sin duda. A tal punto que a los 3 días
Eso fue el 6 de septiembre. El 9 de septiembre se crean las fuerzas conjuntas por decreto. Pacheco Areco las crea las fuerzas conjuntas, ¿no? No creo que la fuga sea lo que después nos precipitó al fracaso, desde el punto de vista nuestro, digamos, ¿no? Creo que, bueno, es muy difícil en la historia plantearse una tesis distinta, ¿no? Porque no podemos experimentar, no es como en química o en física que puedes experimentar. Entonces es una mera especulación, una conjetura, ¿no? Yo creo que si no se hubiera hecho la fuga, igual en algún momento el ejército iba a entrar en la represión, ¿no? Después de las elecciones, con el resultado a la vista, con Bordaberry, fracasa por suerte la reelección de Pacheco, pero queda su delfín, ¿no? Queda Bordaberry. Con Bordaberry a la cabeza era evidente que iba a seguir el proceso cada vez peor, ¿no? Desde el punto de vista social, sin ninguna duda, ¿no? Es posible que haya generado una polarización, pero no creo que haya tenido una gran influencia. Digamos, la gente tenía ya a esa altura, no olvidemos que los tupamaros empezaron sus acciones en el año 63, con el robo de armas, el tiro suizo. Después pasaron unos cuantos años donde no hubo acciones espectaculares ni trascendentes. Se habían sí intensificado en esos tiempos y bueno, con acciones ya de mucha trascendencia, ¿no? Pero yo concretamente lo de la fuga puede haber generado alguna posición de gente que diga, bueno, se necesita mano más dura y se haya inclinado a posiciones más. Hubo un impacto en un momento donde había impacto todos los días o todas las semanas. Vivíamos en un momento en una situación de conmoción de la situación uruguaya, montevideana y del país, muy impresionante, pero sin duda fue un hecho de mucha significación. Que se diera una fuga de 111 personas, presos políticos, de los cuales había 4 que creo que eran delincuentes comunes, en la forma que se hizo y que prácticamente se dispersaron, pero a su vez esa fuga fue la que le generó, le debilitó la estrategia de la compartimentación que tenía el MLN, que había sido su gran estrategia de acumular en la guerrilla urbana, que también había poca experiencia en América Latina en aquella época, la que le permitió subsistir durante mucho tiempo. Pero ahí, con la colectivización de 111 personas en distintos lugares de Montevideo, ya el aislamiento no corría. Yo no sé si incidió en la campaña electoral, que es un momento, pero sí en la opinión dentro de la cual está inscripta una campaña electoral. Era una sensación de que el poder político no podía con la delincuencia organizada que se había levantado contra las instituciones, y acentuó esa sensación de que era como invencible ese tipo de fuerza. Y luego, en 1972, que hay que recordar esa fecha, mayo del 72, que es cuando se termina y se obtiene la victoria de las Fuerzas Armadas y de la policía sobre la subversión, ahí se terminó esa amenaza. Pero llevó a cabo toda esa lucha que todos sabemos que fue muy tremenda, ¿no? La estrategia del Frente Amplio fue alternativa absolutamente a la estrategia de la lucha armada del MLN. Era el camino pacífico, por los votos, por las elecciones, por los partidos políticos y llegando al gobierno vía los resultados electorales y no por el camino de las armas, que era el que planteaba la estrategia de las guerrillas, no solo en Uruguay, sino en América Latina. Después de la fuga, faltaban poco más de 2 meses para las elecciones. Como vimos, la fuga impactó de lleno en la campaña electoral. Después de esa fuga, varias cosas empezaron a cambiar. Algunos de los que habían huido volvieron a caer, pero fueron llevados presos a cuarteles o al nuevo penal de Libertad.
como empezaron a cambiar también las cosas en materia política después de conocerse el resultado de las elecciones, con el triunfo del Partido Colorado y de Juan María Bordaberry. Pero ese será tema de otro especial.